es la entrevista con Raúl Valladares. Para cumplir con el tiempo del cronograma electoral, a 58 días de la realización de las elecciones generales en Honduras, las autoridades del Consejo Nacional Electoral solicitaron contratar 4 empresas encargadas de la divulgación y transmisión de resultados del próximo 28 de noviembre, para garantizar un proceso transparente y justo para la población. Después de lo ocurrido el pasado 14 de marzo en los comicios primarios, en el cual el CNE decidió no utilizar el sistema de los resultados electorales preliminares TREP, situación que provocó que fueran publicados los primeros resultados 70 horas después de las votaciones. Según expertos, este se convirtió en el proceso más largo de la historia, luego del restablecimiento de la democracia en 1981. Este proceso se ha utilizado por años, lo que significan millonarios pagos a empresas contratadas. La ley electoral establece que los vendedores debían presentar garantías bancarias, extendidos por los bancos del sistema financiero nacional, para garantizar que los recursos estén protegidos. Con el cargo como presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre aseguró que 3 de las empresas serían aprobadas, pero la empresa Magic Software Argentina sería consultada por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros para que se le otorgara una garantía bancaria para adjudicar el TREP. La tarde del martes, en conferencia de prensa, confirmó la contratación de 3 de las 4 empresas que habían presentado interés en la realización del proceso general, acompañado por miembros de la sociedad civil para garantizar claridad en la aprobación. Es un paso importante, sin duda es un avance significativo. Ahora lo que toca es vigilar que esas empresas cumplan a cabalidad con las disposiciones contenidas en los contratos suscritos, indicó el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, Omar Rivera. Por lo anterior, las empresas que fueron contratadas se encargarían de manejar equipo técnico como computadoras, impresoras, extensiones para generadores de energía eléctrica, papeletas electorales y el sistema biométrico. Además, uno de los proveedores sería el encargado de transmitir en 3 horas resultados preliminares de la contienda electoral. En ese sentido, el CNE firmó contrato con la compañía Comunicaciones Globales S.A., ITG, Smartmatic y CETC. Sin embargo, la firma con la empresa MSA, a quien se le adjudicó el TREP, seguía en espera hasta que se le presentara la fianza que presentó. Más tarde, el CNBS afirmó que la empresa MSA no era legalmente viable para la adjudicación del TREP, ya que la compañía no reunía los requisitos establecidos por el Estado de Honduras, acción que generó revuelo con las autoridades del CNE y provocó una reunión extraordinaria de emergencia para determinar si se aprobaba el contrato. A pesar que con los votos de las consejeras Ana Paola Hall y Rixi Moncada se podría contratar a la empresa MSA, el consejero presidente afirmó: "No existe ningún problema. Si ellas votan a favor, deberá de contratarse. Se debe respetar la decisión", dijo Aguirre. Las reuniones continuaron y por mayoría de votos se aprobó la contratación de la empresa Grupo Magic Software Argentina para el manejo del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP en las elecciones generales del 28 de noviembre. El voto disidente fue del consejero propietario Kelvin Aguirre. La consejera Rixi Moncada, en su cuenta de Twitter, confirmó que el voto de ella y su compañera Ana Paola Hall fue a favor de adjudicar el TREP a la empresa argentina. "Mi voto fue a favor de contratar el software para la transmisión de resultados preliminares TREP. Fue aprobado por mayoría. Sigue la obstrucción para afectar el proceso, pero nadie podrá irrespetar la voluntad popular. Vamos a elecciones el domingo 28 de noviembre", señaló. Aún hay factores que podrían generar desconfianza entre los electores, según expertos, pues además del TREP destacan la no aprobación de la Ley Procesal Electoral, la falta de entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación y las fallas del sistema biométrico. Expertos en informática advierten que el nuevo documento de identificación, que será procesado en el sistema de huella dactilar, tiene problemas para la velocidad de lectura, y esto podría generar anarquía el día de las elecciones. La firma de contrato estipula que debe ser 1 a 1 la lectura de la tarjeta de identidad,
versus La Huella. Hoy en día no se sabe si se implementarán las dos o solo uno de los mecanismos. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si va a salir en la radio nos pueden sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico, 93.5 en la zona central y 90.3 allá en la cálida Choluteca. Hoy cumple 443 aniversario La Antañona Tegucigalpa. También dice Kelly, es el día de San Miguel Arcángel. Recuerdo ahí en el mercado del Guanacaste, le celebraban bastante hace muchos años a esto de San Miguel Arcángel. Ahí están las tomas. Hay modernidad en Tegucigalpa con estos edificios. Muchos dicen que, bueno, ahí parece ciudad. En muchos de estos edificios le han dado modernidad a Tegucigalpa también. Algunos pasos a desnivel, esas rotondas son de los años 60, principios de los 70 en otras ciudades de Latinoamérica, pero bien, algunos de esos pasos de niveles sirven, otros no, siguen generando el mismo caos. Ahí está el centro cívico gubernamental, el Marriott que cerró. Pues este es Tegucigalpa, este es el centro cívico que construyó este gobierno para no alquilar, y esta monumental obra del Banco Central de Honduras, que muchos dicen que un país tan pobre como Honduras, ¿cómo es posible que tenga semejante edificio? Que ese dinero debió utilizarse en algo más importante que en construir para un banco que ya tenía dos buenos edificios. Un banco en el centro de Tegucigalpa y otro banco en otro gran edificio en Comayagüela. Pero así es en Honduras, así es quienes nos gobiernan. Esta es Tegucigalpa. Creo que Nasri Afura no ha hecho una mala gestión, pero también hay que destacar que en los barrios en Tegucigalpa no hay agua, no hay represas, los barrios polvorientos, no hay seguridad tampoco. Y también les recomiendo, por ejemplo, que cuando estén construyendo esas obras pongan señalización en la noche. Varios carros se han ido a estrellar porque no hay señalización, y en aquel túnel que está ahí por Emisoras Unidas que uno se mete y va a salir al mall, ahí no hay una luz, y en la noche asaltan, violan y matan a cualquiera. Deben tener cuidado. Esta es una recomendación respetuosa, pero que yo, como vivo en Tegucigalpa, conozco. También aquí tengo anotado: no hay agua, inseguridad, los puentes a desniveles están bien unos, otros siguen generando caos, los mercados sin modernizarse, no hay lugares de recreo, pocos parques, no digamos, no hay instalaciones deportivas en Tegucigalpa, desorden, el crecimiento de Tegucigalpa es bien desordenado, construyen colonias en tierras que no son sostenibles para hacer viviendas y las casas se vienen abajo. Pero como capitalino espero que el futuro sea mejor para Tegucigalpa. Repito, 443 años. Es la celebración de la capital de la República. Ah, ahí está el Cristo del Picacho. Está bien el Picacho. Lo han hecho un centro de recreo. La gente puede ir en la noche, hay seguridad. Qué bueno. Eso es bastante bueno. Son de las cosas que se destacan. Esta toma de nuestro dron de el Cristo del Picacho. Me imagino que el doctor Aguilar, que la doctora Julieta Castellanos también iban allá al Picacho, como iba yo Cipote, y a días no voy, pero me han contado que está muy bonito. Bien, vamos a lo que nos ocupa entonces. Y votado un montón de millones en el Trans 450. Qué pena. Bien, esto de las elecciones. MSA será la del TREP. Pero tengo dos personas serias hoy, muy serias, para que me hablen qué va a pasar. La votación ayer fue 2-1. Ana Paola Hall, liberal, Rixi Moncada, Libertad y Refundación, votaron 2-1, y entonces la MSA es la empresa que va a dar los resultados del TREP.
y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, del Partido Nacional, pues votó en contra, pero ya lo explicará aquí el doctor Aguilar, mayoría 2-1, no había nada que discutir. Saludo a la doctora Julieta Castellanos, gracias doctora por estar aquí con nosotros y por su talento y su capacidad. También quisiera un breve comentario de este 443 aniversario de Tegucigalpa. Muy buenos días, un saludo especial, es un placer realmente estar con el estimado amigo don Augusto Aguilar. Gracias por la invitación en una fecha tan memorable para la ciudad y también en un contexto tan importante para el país como es el proceso electoral que está en curso, con todos los problemas que estamos viendo y que generan preocupación. Bueno, Tegucigalpa, es que estaba recordando tantas cosas. Yo vine la primera vez a Tegucigalpa en 1960. Estaba muy pequeña todavía por ingresar a mi primer año de primaria. Y recuerdo la ciudad, lo que recuerdo, eran unos viajes, yo soy de Olancho, de San Francisco de Becerra, y eran unos viajes de todo el día en varonesa, sin vidrios en las ventanas, y uno llegaba realmente todo polvoriento porque las carreteras eran de tierra. Recuerdo que lo que me sorprendió fue ver la ciudad iluminada. Nos hospedábamos en el barrio La Leona. Ahí vivía una pariente de mi madre y era un espectáculo ver la ciudad desde La Leona porque todo iluminado. Y bueno, recuerdo que los policías eran los que daban las vías de tráfico, los pases, y estaban en el centro de las esquinas, en las esquinas de las calles, en el centro. Y a mí aquello me sorprendía. Luego regresé unos 3 años después, y ya cuando me vine a estudiar en 1968, que vine a mi primer año a la Escuela Normal de Señoritas, me trajo mi padre, y recuerdo que me enseñó los puntos que para él eran muy importantes de la ciudad. Mi padre era telegrafista, de Santa Bárbara, fue a trabajar a Olancho y se quedó en Olancho. Y me llevó a conocer como nuestra zona de estacionarnos en la ciudad era entre el barrio La Leona y Las Delicias. Esa era la zona donde nos movíamos porque los parientes, tanto paternos como maternos, estaban por esa zona. Me llegó a conocer, recuerdo que me enseñó la casa de don Ramón Villeda Morales, que estaba junto en la esquina del Colegio María Auxiliadora. Ahora que murió, lamentablemente, don Leo Villeda, estuve recordando ese episodio de allá de 1968. Me llegó a conocer el telégrafo, él era telegrafista. El Congreso Nacional, la Casa Presidencial, y esa fueron las primeras edificaciones que yo conocí en la ciudad. Como normalista, yo estuve interna 3 años. Nos llevaban al Parque El Obelisco un domingo y otro domingo al Parque La Concordia. Eran los 2 parques que visitábamos. Realmente La Concordia, un parque muy lindo, lamentablemente se deterioró. El Parque La Leona, que también era un parque, que visitábamos, era un espectáculo, ver la ciudad. Entonces, sí creo que la ciudad, tengo recuerdos muy, muy lindos. Y luego el gimnasio Rubén Calleja Valentay. Era otro lugar para nosotros, simbólico, porque la Escuela Normal de Señoritas era campeona de básquetbol. El básquetbol era el deporte, colegial más jugado, y los rivales de señoritas eran la Normal contra el Central, y de varones era Central San Miguel.
Entonces, las noches que habían las competencias colegiales eran realmente de una gran emoción. Digamos, la Normal fue campeona siempre. Tuve la dicha de conocer ahí a Maki Figueroa, a Maki Cuello, a Janet, no recuerdo en este momento el apellido, pero eran realmente, digamos, deportistas, digamos, simbólicas muy, muy importantes. Y en béisbol, quien era campeona era el Moderno. Digamos, recuerdo que el Moderno también íbamos al Virichiche. Entonces, sí había mucha actividad para la juventud, muy sana la ciudad. Creemos que disfrutamos de una ciudad tranquila, digamos, los cines. Venían buenas películas a Tegucigalpa, recuerdo el cine Clamer, el cine Presidente, el cine Variedades, creo que eran, y donde después estaban, digamos, los Lido, que era el cine Palace. Buen cine europeo, cine francés, cine italiano, cine español. Yo ahí vi cine italiano. Creo que ahí me introduje digamos, al cine, porque ¿qué mirábamos? Sofía Loren, todas las películas del cine italiano de la época, el cine español también. Entonces creo que la ciudad tenía una oferta cultural, digamos, diferente. Era el tiempo del cine, los parques y las Coca-Coladas también, que era otras, digamos, fiestas de reuniones para los jóvenes, los sábados, los domingos en la tarde. Entonces creo que sí habían ofertas diferentes a las de hoy. Obviamente las épocas cambian, pero no cambió mi época, eso sí, no la cambió. Creo que vivimos una juventud, en un movimiento estudiantil también importante. Entonces, sí puedo decirle que tengo los más lindos recuerdos de esta ciudad y añoranza por algunas cosas que ya no son, pero que el tiempo es así, sobre todo el cine. Creo que ese concepto de cine que tuvimos nosotros era un centro de convivencia, de encuentro de amigos, de romance. Y bueno, esa es la juventud y esas son las épocas. Muchas gracias. No, gracias a usted por recordar tan bonitos momentos. Y es cierto, yo también tuve la oportunidad de crecer en una Tegucigalpa bastante sana, donde no habían asesinatos de ese tipo. Por ejemplo, ayer tuvimos que pasar y pasa en Tegucigalpa gente que la meten en bolsas después de ser asesinado. En mi juventud eso no ocurría. Me iba caminando del colegio a jugar al Virichiche, de ahí también iba al cine de Variedades. Y escuchando el relato de la doctora Julieta Castellanos, me parece que aquí es como Nueva York, porque mi papá vino de Texigua, El Paraíso, mi mamá de San José Pespire, yo nací en Tegucigalpa, y como dice la doctora, su papá la trajo de San Francisco de Becerra Olancho. Y el doctor Augusto Aguilar, que le doy la bienvenida, es del sur del país. Doctor, primero, ¿qué decir de Tegucigalpa en este 443 aniversario? Pues en realidad ha cambiado tanto la ciudad en pocas décadas. Yo llegué a Tegucigalpa a mediados siendo un adolescente, en el año 57 por ahí. Recuerdo las cifras que me daban, no sé si era cierto, que la ciudad tenía 250,000 habitantes. Y una de las cosas que es interesante cómo ha cambiado es el hecho de que aún siendo capital de la República y en esa época, fíjese que todas las mañanas a las 6 más o menos oía usted en las calles gritar a los camiones que andaban vendiendo leña para cocinar, porque no habían estufas eléctricas ni de gas. La ciudad era tranquila. Yo recuerdo que viviendo en Villadela, pero estudiaba con compañeros en el centro de Tegucigalpa, y por la noche regresaba a pie desde el parque, cerca del Parque Central, hasta Villadela, pasando por el Mercado San Isidro.
a las 12 o de la noche o a la 1, solito. Y nunca me di cuenta de un asalto, y ahí lo que se miraba eran a las señoras vendiendo avena y leche, etc. Era un Tegucigalpa muy distinto. Ya existía para esa época el Estadio Nacional, pero el Virichiche era como si dijéramos el centro especial de entrenamiento. Todo el día llegaban los equipos a entrenar. Yo jugué con el Troya, el Troya de los hermanos Padilla, y ahí entrenábamos a las 4 de la tarde, y era una cosa muy bonita porque eran diferentes equipos, ahí habían ventas de comida, etc. Vea, no había problemas ni escasez de agua, porque esa es una de las cosas que me hacen a mí reflexionar cuando la gente dice que en Tegucigalpa no hay agua. Yo lo que digo es que sí hay agua, pero que ahora hay mucha más gente y por eso el agua no ajusta, cubrir las necesidades. Han sufrido muchas transformaciones en la ciudad. Fíjense que en ese tiempo ni siquiera era alcaldía Tegucigalpa, era el Distrito Central, y por lo tanto la autoridad no era un cargo de elección popular, el alcalde, sino que era nombrado por el presidente de la República. De tal manera que las ferias de Comayagüela, que eran estupendas en el mes de diciembre, cómo habían concursos de canto, habían partidos de fútbol, y juegos y una cantidad de cosas, que eso ya también ya no sucede. Hay tantos recuerdos y tantas cosas bonitas. Pero bueno, la modernización nos tiene aspectos positivos, pero también aspectos negativos. Y lo importante es estar consciente de lo que está sucediendo y adaptándose a los cambios que se producen en el mundo entero. Bien, luego de escuchar a la doctora Julieta Castellanos y al doctor Augusto Aguilar sobre esta, miren, en una vieja toma de Tegucigalpa hay un pintor, Orozco. Yo tengo un par de pinturas de él, hace lindos cuadros de Tegucigalpa de los años 50, de los años 40 y para acá. Hace poco le compré uno que hizo de la Iglesia de los Dolores, muy lindo, y la verdad que todos queremos a Tegucigalpa. Lo mejor, ojalá que si hay celebración, que sea con prudencia porque el COVID no respeta y las muertes continúan. Felicidades a todos los que de una u otra manera están ligados a la capital del país, Tegucigalpa. Una pausa. Al volver, la doctora Julieta Castellanos y el doctor Augusto Aguilar hablándonos de las elecciones generales, de estas empresas contratadas del TREP. En Perú, la primera boca de urna le daba la victoria a Keiko Fujimori. Después el profesor Pedro quedó ganando la elección cuando ya se dio el segundo conteo. Hablan que en la elección pasada el sistema se cayó 600 veces. La primera proyección que dio el Consejo Nacional Electoral en las elecciones pasadas daba a la alianza de Libre y Salvador Narrala como ganador, pero al final el presidente fue Juan Orlando Hernández Alvarado. ¿Qué va a pasar en estas elecciones? Dos personas serias, conocedores del tema, en un momento lo abordan con ustedes y con nosotros. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Uruguay inició los trabajos previos a la negociación de un posible tratado de libre comercio con China, según lo anunció el canciller del país suramericano Francisco Bustillo. En declaraciones a la prensa tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou en la torre ejecutiva sede del gobierno uruguayo, Bustillo indicó que se ha nombrado al embajador Fernando López Fabregat y al economista Juan Labraga como coordinador y coordinador alterno respectivamente del equipo de trabajo. Este equipo negociador del estudio de factibilidad del TLC, que cuenta con la supervisión del propio canciller y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, ha empezado a trabajar unos días atrás, explicó el titular de Relaciones Exteriores.
El estudio de factibilidad identifica áreas y temáticas y es el contexto en el cual se va a negociar, detalló Bustillo, quien agregó en cualquier momento van a comenzar las consultas con las distintas cámaras y ministerios de acuerdo a la temática que corresponda. Según explicó el canciller, Uruguay y China acordaron avanzar en el estudio de factibilidad antes de fin de año para empezar la segunda etapa, que sería la de las negociaciones propiamente dichas. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, antes de empezar con el doctor Aguilar y con la doctora Castellano, voy a leer esto. Estamos en la antesala de las elecciones del año 2021, con altas probabilidades de que se reediten las características del proceso electoral 2017, cuando la debilidad de las instituciones electorales quedó en evidencia y la falta de confianza y credibilidad de los resultados aportaron al país una crisis de gobernabilidad y confrontación en el periodo postelectoral que aún persiste. El elector, con base a los resultados electorales del Tribunal Supremo Electoral, podrá constatar la paulatina y constante ausencia de los electores en los centros de votación y un comportamiento de participación y abstención electoral por regiones que se mantienen porcentajes similares durante la vigencia y después del fin del bipartidismo a partir del 2013. Este libro da la oportunidad de conocer mejor a los electores en sus preferencias políticas, en su desafecto o afecto hacia los partidos, el porcentaje de hondureños y hondureñas que no tienen interés en la política y que no están dispuestos a votar por ningún partido, los medios de comunicación por los que se informan y quienes del círculo familiar y social influyen más en la construcción de sus preferencias políticas, y también a los políticos y sus relaciones de poder, los procedimientos, los recursos económicos de que se disponen y las prácticas que emplean para acercarse a los electores. Así, este estudio permite a los partidos políticos y a sus dirigentes dar una mirada retrospectiva y también prospectiva, aporta pistas a la ciudadanía para exigir cambios institucionales más allá de las instituciones electorales que fortalecen la democracia y posibilitan la participación electoral en condiciones menos desiguales, y a los investigadores la oportunidad de profundizar en los hallazgos, así como en los déficits y fortalezas de otras dimensiones de la democracia. Este libro me lo hizo llegar, y ya voy por la mitad, la licenciada Julieta Castellanos, titulada Honduras persiste y cambios políticos cambios en la cultura política 1980-2020. Repito el título del libro. Ahí está: Honduras, persistencia y cambios en la cultura política 1980-2020. La doctora Julieta Castellanos. Iniciamos con eso. Ayer se ha aprobado que la empresa MSA sea la que maneje el TREP. ¿Qué visualiza con esto también, que es súper importante este libro? Doctora, ¿qué visualiza? ¿Qué viene para el país? Hoy ya es 29 de septiembre. Bueno, muchas gracias por la introducción y por la lectura de un fragmento de lo que es la valoración del trabajo que se hizo en el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad del año 2019-2020. Solo que antes, licenciado, quiero plantearle que no mire tomas de la universidad en las tomas que dio de Tegucigalpa. Y en este sentido, solo recordar que la universidad estuvo en el cuartel San Francisco primero, después en la Merced, alquilando locales, casas en Tegucigalpa hasta en 1965, que gracias a nuestro rector magnífico, don Arturo Quesada, tenemos ahí 120 manzanas en Tegucigalpa, porque fue en ese periodo que se compró, y hoy tenemos ciudad universitaria. Así que tal vez para incorporar en las tomas futuras que dé esa... Ahí está el complejo que hizo, mire, ahí está la V, ahí está el complejo que hizo.
Sí, entonces solamente me quedé pensando en eso que no había visto en Ciudad Universitaria, que obviamente es un gran aporte para la capital del país. ¿Sabe qué pensé? Le interrumpo antes. ¿Sabe qué pensé? Para mí usted hizo una gran gestión ahí en la Ciudad Universitaria. Yo pensé, pues, ya que no quiso ser presidenta, debió lanzarse de alcalde para que fuera una buena oferta para nosotros los capitalinos. No. Mire, si aún tratando de hacer las cosas lo mejor que se pudo con un gran equipo como el que tuvimos en la universidad, imagínense con todos los problemas que, digamos, que al final de mi periodo enfrenté, imagínense si hubiera con solo que suponían que yo me interesaba la política, ¿verdad? Y ese fue, y yo traté de desvanecer todos esos para que no interfiriera con mi gestión universitaria, pero no me creyeron. Bueno, tal vez ahora están convencidos que no me interesaba la política, sino que hacer lo mejor que yo podía, y con el equipo, obviamente, porque ese no es un trabajo de uno solo. Y menos si me hubiera lanzado a la política, no me imagino lo que hubiera tenido que enfrentar. Así que estoy muy bien, así, muy satisfecha del trabajo que hicimos en la universidad. Y bueno, pero más para mí, el gran reconocimiento para mí es para el rector Quesada, porque en esos años la universidad alquilaba la Facultad de Economía, estaba por Casa Uller, la Facultad de Ingeniería estaba en la Segunda Avenida, la Escuela de Medicina estaba por donde es hoy el Centro de Arte, donde estuvo el Ministerio del Trabajo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas estaba en la Merced, entonces estaba todo distribuido, y gracias a que tuvimos un ingeniero con una enorme visión, como el ingeniero Arturo Quesada, es en el tiempo que se compra ese enorme predio, y también compró donde está el campus de San Pedro Sula y de La Ceiba. Así que yo creo que todavía no le hemos hecho honor a ese gran rector que tuvimos, y gracias a él tenemos espacio donde la juventud hondureña pueda desarrollarse académicamente. Así que quería hacer ese, porque como no lo vi, me quedé pensando, bueno, ¿y la universidad dónde está? En Tegucigalpa. Así que gracias por la oportunidad. Sobre su pregunta de lo que hoy, cómo vemos el proceso electoral, creo que coincidimos muchos hondureños de tener un proceso electoral con un nivel de complejidad que se hizo mucho más visible y bueno, y que se manifestó claramente desde el año 2009 con la ruptura. Pero yo creo que no solamente fue con la ruptura, ya el proceso electoral del año 2009 era un proceso electoral que ya se miraba complejo. Hay que recordar que el año 2008 el presidente Zelaya y su ministra de Finanzas no envió el presupuesto al Congreso Nacional, que el Tribunal Supremo Electoral se quejaba de que no tenía presupuesto el año 2009 para las elecciones. O sea, que sí había un ambiente bastante contaminado, ya bastante tóxico, sobre el proceso electoral del año 2009, y obviamente se vuelve mucho más complejo y con una enorme incertidumbre después de la ruptura del orden constitucional y del golpe al Poder Ejecutivo. En ese sentido, creo que el país no ha superado esa confrontación, porque digamos, el bipartidismo, que en mi concepto podemos ver un bipartidismo con unas características diferentes a los políticos de hoy. Creo que el bipartidismo que inicia con la transición es un bipartidismo más orientado al quehacer político, al hacer política y a la función de la política. Así vemos aquellos liberales, aquellos nacionalistas que comienzan la transición. Yo creo que el vínculo entre política y negocio todavía no se miraba con tanta claridad. Hoy tenemos, yo miro hoy con mucha más distancia ese concepto de la política tal y como el quehacer de la política, del político en su quehacer político. Y más es el político para tratar de vincularse
al quehacer económico. Entonces, sí creo que ha habido un cambio en los políticos, en la función y en la misión de los políticos y en el objetivo que ellos se proponen cuando hacen de la política un quehacer. Ya no es la política como la función de lo público, es la política en función de lo público, pero para el beneficio privado. Entonces, y eso hoy es mucho más claro. No digo que en el pasado eso no se daba, pero era menos estrecho el vínculo, menos visible, y hay casos muy puntuales. Hay familias que su quehacer fue la política y que no transitaron a ser empresarios. Conocemos los apellidos, no los voy a decir porque generaría una polémica y no es el caso, pero digamos, hay familias que su quehacer fue la política y se quedaron en la función de la política. Y los tenemos dentro del Partido Nacional y dentro del Partido Liberal. Sin embargo, hoy casi todos los que entran a la política, sobre todo los de más alto nivel, los que están en el Ejecutivo, los que están en el Congreso Nacional, casi todos transitan a ser empresarios. Entonces ya no tenemos una clase, o sea, yo he dejado de usar el concepto de clase política, porque en verdad no hay una clase política en el país. Hay sectores, desde mi concepto, lo que hay son sectores que entran a la política para fortalecer sus negocios, para fortalecer su actividad económica. Y por lo tanto, eso es lo que ha degenerado completamente la política, porque en toda actividad, en toda acción, en todo proyecto, se va viendo cuál es el negocio, cuál es la ganancia, digamos, con qué me quedo yo. Y ahí es donde se deriva la corrupción, entonces, y es donde se deriva al mal uso de los recursos. Y estos intereses también están interfiriendo en la función política estrictamente dicha, porque cuando vemos que hay una cantidad de partidos políticos, uno dice, ¿cuál es el paradigma? Digamos, los partidos políticos tienen un ancla teórica, tienen un concepto del mundo, tienen una visión de la economía, tienen un concepto de la sociedad, y sobre eso los partidos políticos es que definen su estrategia y su plan político. Pero cuando nosotros vemos que tenemos 14, 15 partidos políticos, la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el paradigma? ¿Cuál es la teoría que está sustentando a esos grupos políticos? Y obviamente lo que sustenta a esos grupos es una cuota de poder. Queremos el poder, pero ¿para qué quieren el poder? Esa es la siguiente pregunta. ¿Para qué quieren poder? ¿Para negociar? ¿Para estar en el Congreso y tener cuotas de participación política? Entonces, creo que sí hay esa... Y esto está permeando en una complejidad electoral. Creo que la complejidad que hoy tenemos tiene que ver, primero hay una pugna entre tres grupos políticos, entre tres grupos políticos, el Partido Nacional, que se ve fortalecido después del golpe de Estado, porque sin lugar a dudas la ruptura en el Partido Liberal tiene una consecuencia directa y es fortalecer al partido más conservador que tenemos en el país, más de derechas que tenemos en el país, y mantenerlo en el poder ya por 12 años. Claro, quien está en el poder 12 años puede consolidar unas estructuras, digamos, departamentales y unas estructuras locales que quiere conservar, que quiere mantener y que quiere continuar. Luego está el Partido Liberal y el Partido Libre, que el Partido Liberal había estado acostumbrado a ganar 8 años consecutivos, a estar en el poder 8 años consecutivos, a ganar 12 elecciones, y no ha vuelto a haber triunfo desde el año 2005. Y eso, obviamente, ¿qué partido le aguanta? ¿Qué militancia le aguanta tantos años sin gobernar? Y el Partido Libre, que como tal no ha estado en el poder,
aunque su coordinador general fue presidente por el partido, digamos, liberal. Ahí es también otra pregunta. ¿Cuánto le va a soportar la base a Libre y los militantes de Libre y las estructuras de Libre estar en el poder y, digamos, llegar al poder? Entonces, ahí está una disputa. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el segundo? ¿Y quién va a estar desplazado a un tercer lugar? Entonces, esto es la pugna que estamos viendo. Esta es la conformación que vimos en los órganos electorales. Y esta es la disyuntiva y este es el forcejeo que vamos a ver, un forcejeo que se va a plantear hasta, que se va a extender, mejor dicho, hasta el día de las elecciones. Y luego entra un nuevo partido, que es El Salvador de Honduras, que no se sabe a quién le va a restar votos. Sin lugar a dudas, el Partido Salvador de Honduras no le va a restar votos digamos, al voto duro, no le va a restar votos a los partidos más conservadores. El Partido Salvador de Honduras le va a estar restando votos a esos partidos que reciben un voto que se mueve entre uno y otro partido en cada proceso electoral. Digamos, el Partido Salvador de Honduras probablemente no tenga un voto estable, pero sí a alguien le va a restar votos. Y digo a alguien por la siguiente razón. El año 2009 fue el año que menor presencia del electorado tuvimos. Creo que fue alrededor del 49% los que fueron a votar o los que fuimos a votar. Y el año 2013, ya con 2 nuevos partidos, la participación fue de 56%. Entonces, 2 nuevos partidos, como era Libre y el PAC en aquel momento, elevaron apenas en 6 puntos y algo la participación electoral. Entonces, estamos por ver ahora si esta proliferación de partidos políticos va a mover el voto o el voto va a circular. Los mismos que votaron o que hemos votado y otros más van a circular entre los partidos. ¿A quién le va a quitar votos Salvador de Honduras? Eso es una incógnita. Entonces creo que ese panorama es lo que está marcando hoy toda esta disyuntiva que tenemos, todo lo que hemos visto en el Congreso de aprobar tardíamente una ley que suponemos estaban negociando, todo lo que vimos de aprobar unos presupuestos tardíamente y lo último que vimos en la contratación de la empresa, que aunque ya había sido adjudicada, pero no se había culminado con la contratación hasta el día de ayer. Así que me quedo aquí y escuchar con mucha atención también las valoraciones del doctor Aguilar. Muchas gracias. Más adelante le voy a hacer consultas sobre eso. Hace algunos meses cualquiera creía que Nasrallah iba a ser el presidente. Creo que la cosa ha cambiado, pero serán ellos los que me van a decir cómo están las cosas. Doctor. Sí, realmente un saludo a la doctora Julieta, que estaba recordando que ella dijo que había estado en la normal, en el internado, en la década de los 60. ¿Sí? Bueno, pues de repente me escuchó porque yo tenía un primo que tenía una novia y llevábamos serenatas ahí al internado. Así que de repente me escuchó. Ay, es que el doctor es bueno con la guitarra y el canto. Entonces, pues, sin duda, porque los dormitorios estaban en el segundo piso, claro, del sexo. Sí, pues ahí llegábamos a la esquina, frente al internado, a cantarle a algunos amigos que tenían sus enamoradas. Vea, esta cuestión de los cambios que se han producido en Honduras a partir desde antes del 2009, porque ya con el surgimiento de nuevos partidos, pero esto obedece a toda una corriente histórica, llamémosle, porque los partidos tradicionales empezaron a desaparecer, a deteriorarse, a disminuirse y a desprestigiarse en toda América Latina. De tal manera que los cambios que se han dado, precisamente por la pérdida de confianza y de credibilidad y su caudal político en los partidos tradicionales, ha dado lugar al surgimiento de nuevos partidos,
con otras características, y tal como le decía Liet, efectivamente, con otra forma, con otro estilo y con otros objetivos, estos partidos que han surgido últimamente. Aquí en Honduras, durante, por lo menos hasta el 2009, el Partido Nacional y el Partido Liberal obtenían más del 90% de los votos en una elección general y apenas un 10% distribuido entre PIN, UD, DC, que obtenían apenas un 1 o 2% cada uno de esos partidos. Entonces, llegamos a un momento, a partir del 2009, y con el incremento de la deuda política, no me queda ninguna duda, y con la venta de las credenciales en blanco, porque es lo que sucedía o ha estado sucediendo, eso como que ha despertado el interés y ha estimulado la creación de tantos partidos. Ahora tenemos 14. Cada uno de los partidos minoritarios en esta última elección recibió 9.1 millones de lempiras, habiendo obtenido tal vez 3.000 o 4.000 votos algunos de esos partidos. Mientras a los partidos tradicionales se les pagó 59 lempiras por cada voto, a estos partidos minoritarios se les pagó más de 3.000 lempiras por cada voto obtenido. Son cosas que hemos tratado nosotros de superar con el contenido de la nueva ley electoral en la que nosotros participamos en su redacción. Pero en ese mismo contexto hay que también considerar que esos fracasos de los partidos tradicionales ha dado lugar a que surjan candidatos que vienen de la empresa privada y que son aceptados por la sociedad en general o por el electorado porque no han estado vinculados a los partidos desprestigiados y porque no han ocupado cargos públicos, y eso les da cierto margen de confiabilidad, y como no han sido señalados por actos de corrupción en la administración pública, de alguna manera significa una atracción. Yo puedo mencionar dos casos, los más recientes, que se han dado en América Latina, por eso precisamente, viniendo de la empresa privada y sin tener mucha vinculación, porque es muy difícil que un ciudadano, aunque esté en empresa privada, no tenga alguna relación mínima con los partidos políticos o con la política. El caso más emblemático es el reciente de República Dominicana. El presidente Abinader, un empresario, participa con un partido recién formado y gana las elecciones con mayoría absoluta. Sumada a los votos de los partidos tradicionales, no llegaron al 50% y él lo pasó. Que es el mismo caso de El Salvador, que aún cuando ya tenía antecedentes, o diríamos había tenido militancia en el Frente Farabundo Martí, y había sido alcalde de San Salvador y de otra comunidad, el presidente Bukele, el cual tengo el placer de conocer y haber sido invitado especial a la toma de posesión, planteando la independencia y señalando los errores y los fracasos de los partidos tradicionales, logró vencerlos. El 60% de los militantes del Frente Farabundo lo acompañaron, y como un 20% de Arena, el partido opositor, o mejor dicho, casi diría en posiciones opuestas al Frente Farabundo, y hasta hubo la guerra que ya todos conocemos. De ahí lo apoyaron una gran cantidad, no necesariamente porque les gustara el candidato, sino por el voto en contra. Es un fenómeno que está sucediendo en América Latina,
por eso lo que mencionaba Julieta, como la candidata presidencial en Perú, que yo estuve en esas elecciones, con la Keiko, que ha perdido creo que ya 3 veces la elección. ¿3 veces? Sí, 3 veces. ¿Y la quieren meter presa ahora? Sí, ahora sí estuvo un tiempo presa. Fíjese que ahí lo que sucedió, Julieta, es que el voto fue en contra del fujimorismo. No era tanto por la atracción creo que Pedro Pablo Kuczynski, creo que se llama el presidente, no tanto por lo que él significaba como líder, sino por el anti, que es lo mismo que sucedió en Guatemala recientemente. La que ganó la primera vuelta, esta señora de apellido Torres, en la segunda vuelta, en Guatemala, el electorado no fue que votó a favor del actual presidente, sino que votó en contra de la candidatura de esta señora Torres por antecedentes que tenían ella en su partido y por asuntos personales. Pero eso es muy significativo y me parece que nosotros estamos caminando por esa misma ruta aquí en Honduras, que el voto en contra puede ser el decisivo, porque hay tanta desilusión, tanta desesperanza, tanta frustración en los partidos políticos tradicionales. Y esto no es el caso de Honduras, sino que, como le decía, en toda América Latina. Yo he dicho varias veces que si pudiéramos sintetizar o concretar 3 aspectos por qué los partidos políticos tradicionales están en decadencia o han desaparecido, yo menciono que en primer lugar es la corrupción, en segundo lugar las promesas de campaña incumplidas por los partidos políticos tradicionales en el poder, y algo bien importante que lo mencionó así superficial, muy en grandes rasgos, Julieta, es el nepotismo. Pero yo digo de un nepotismo ampliado, porque entendemos que nepotismo es el hecho de llevar familiares, parientes al gobierno a ocupar cargos importantes, pero ampliado es que esos mismos familiares van formando grupos y se forman otros grupos de poder concentrados regionalmente o a nivel nacional, pero grupitos organizados que se ponen de acuerdo para ejercer el poder y para comprometerse o establecer redes de corrupción que se han dado en varios países de América Latina. Entonces, por eso tenemos, vea usted en el Perú, tantos presidentes presos y perseguidos, aquí nomás en El Salvador. Bueno, ayer pasamos sí, que a Toledo ya un juez de Estados Unidos dijo que lo podían extraditar a Perú. Exactamente, sí, pero es el caso de El Salvador, todos los presidentes, uno preso y los otros huyendo y el otro hasta se murió. Se murió. Entonces, ese es el nepotismo ampliado y así ha sido la administración en muchos países de América Latina. Entonces los partidos regionales se han ido dividiendo. Ve ahorita el sábado, este sábado que pasó, se inscribieron ya los partidos políticos que van a participar en las elecciones generales en Nicaragua. ¿Cuál es lo visible, lo interesante? Que el tradicional Partido Liberal de Nicaragua, que gobernó cantidad de años, ahora se ha hecho tres sectores. Y hay 3 partidos liberales. Uno es el liberal constitucionalista del expresidente alemán. Otro, el Partido Liberal Independiente, que el líder es un empresario que había sido después político, de apellido Montealegre. Y hay un tercer partido liberal que se llama Partido Liberal Nicaragüense, fundado o estaba dirigido por un señor llamado Pedro Reyes. De tal manera que nosotros vamos caminando en esa dirección. En el Partido Liberal, cuando participó en las elecciones del 2009 que mencionó Julieta, 400,000 liberales no votaron por el candidato que había salido, que resultó electo en las primarias, Elvin Santos. Y desde entonces ahora tenemos que la militancia de Libre, el 90% tienen su origen
por lo menos las personas mayores, porque ahora sí se han sumado, son nuevos, pero con esos participó en las elecciones con un 60% de liberales. En el mismo Partido Nacional ya se empiezan a ver grietas y esa es una corriente histórica y no sería extraño que en poco tiempo pudiéramos tener faccionado también ese partido. En resumen, puedo decir que las cosas han ido cambiando porque la conducta colectiva evoluciona y en política el comportamiento electoral también evoluciona y por eso es necesario estar reformando las leyes, por los cambios que se suceden. Pero lo importante de todo esto es que vamos a un proceso electoral muy complicado, como le explicaba Julieta, muy complicado, y yo no descarto la posibilidad de una crisis, sobre todo si los resultados son estrechos o mínimos entre un partido ganador y el otro que quede en segundo lugar. Algo también que hay que destacar, y les voy a preguntar a ambos. Licenciada Julieta, desde que yo estaba chiquito estaba el Pino, de ahí la Democracia Cristiana, la UD, sí. Y Narrala, cuando apareció con el Partido Anticorrupción, sacó más votos que ellos. Ya en la alianza, pues Narrala tuvo votos de liberales, de gente de Libre, y también los que lo seguían a él. Pero Pino, Democracia Cristiana y UD, que son partidos ya de muchos años, no sacan votos. ¿Y qué pasa con esos partidos? Aparte, otros, como Alianza Patriótica, sacaron bien poquitos votos y los volvieron a inscribir. Y por primera vez en la historia, hay 15 personas que aspiran en un país como Honduras a que uno le dé el voto para ser presidente. ¿Eso es bueno o es malo? Y también que me hable sobre esto del Pino, la Democracia y la UD, que no los veo crecer o irán a dar mejores resultados en esta elección. Sí, bueno, yo creo que eso no es más democracia. Que hayan más partidos políticos como ha pasado en el país no significa, y no ha significado, y los datos lo demuestran, mayor participación, mayor inclusión, ni menos transparencia. No es mayor participación porque, como lo hemos dicho, el nivel de abstencionismo en el país supera el 40%. Las últimas elecciones no han andado ni por el 60% de participación. Entonces, en ese sentido, no significa que más partidos sean capaces de atraer más votantes. Y es que la gente, aunque los políticos a veces subestiman a los ciudadanos, la gente no les ve diferencia. ¿En qué se diferencia uno y otro? Si en el Congreso votan igual, si cuando los ponen a presidir una comisión hacen el dictamen como lo quiere el partido de gobierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia un partido del otro? Yo creo que, digamos, salvo excepciones, porque yo creo que en el PINU ha tenido una participación a nivel de Congreso con mucho más sentido de nación, con mucho más sentido de Estado. Allí tuvimos diputados, yo siempre recuerdo con gran honra a don Toribio Aguilera, Olvan Valladares, ahora Dori Gutiérrez, que en mi concepto han hecho unos gobiernos o una participación parlamentaria, digamos, que se puede valorar comprometida con el país, comprometida con los intereses del país. Pero por alguna razón el PINU, pese a estas personas que lo han dirigido, no logró atraer más gente. Y yo creo que la gente siempre está pensando en que no tienen tanta gente como para apoyarlos. Entonces, ¿para qué voy a votar por ellos si al final iba a ganar Partido Nacional o Partido Liberal? Entonces, siempre votando en contra del o mejor dicho, siempre votando a favor para que no gane el que no queremos o el que creemos que es peor. Yo creo que ese ha sido uno de los problemas por los cuales algunos partidos que pudieron haber crecido más no lo hicieron. Pero creo también que ha sido una estrategia en los últimos años, sobre todo,
de fraccionar mucho más el voto. Porque si no recuerdo mal, y en esto el doctor Aguilar puede aclararnos mejor, si no recuerdo mal, la ley ya daba un porcentaje, con lo cual los partidos políticos, si no obtenían ese porcentaje, se les cancelaba su membresía. Sin embargo, fueron a la Corte Suprema de Justicia, la Corte les admitió el amparo y ahí siguieron los partidos que no tenían electores. Entonces, creo que en el fondo, el Partido Nacional, que fue en el periodo que se recurrió a este amparo, y la Corte, pues obviamente ellos la controlan, valoró que era mejor un voto fragmentado que tener votos consolidados en torno digamos, a unos partidos que podían disputarle más el poder. Y en este sentido creo que ha sido la estrategia actual también. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba, digamos, don Augusto, en el sentido que la deuda política y la venta de credenciales es el gran estímulo para crear partidos políticos. Ahora estamos viendo unas acciones penosas de sobrevivencia en los partidos. Los partidos saben que la tienen difícil por las otras ofertas electorales. Para el caso, el periodo mejor que tuvo la UD en cuanto a voto parlamentario fue en la elección del año 2009, si no recuerdo mal. Hay que recordar que ahí el Partido Liberal, que llamó a no votar, el voto se dispersó y bueno, ahí, pero luego vino un periodo de deterioro de la imagen de la UD por la alianza que tuvo con el gobierno del presidente Lobo y posteriormente. Entonces, estos partidos que están viendo difíciles han llegado a unas alianzas que son inverosímiles. Eran inimaginables para quienes crearon la UD que la UD se aliara al Partido Nacional en una candidatura. Entonces, yo estoy pensando en gente como Matías Funes y como otros amigos, digamos, luchadores históricos de este país, que dijeron, bueno, y para eso creamos la UD, ¿verdad? Deben estar, si estuvieran vivos, estuvieran realmente increíble. Y igual viendo otras alianzas, entonces, otros intentos de alianza para sobrevivir. Entonces, sí estamos viendo que ya no es lo que planteaba, ya no es la política como un paradigma que lo sustenta, ya no es la política como una ideología que le da vida. No es la democracia cristiana, no es la socialdemocracia, no es el socialismo, no es lo liberal o lo conservador, es la sobrevivencia. Es la sobrevivencia de la institución partido político. Y en este momento, esa pregunta, ¿a quién le quita los nuevos partidos? Porque no es tanto a quien le suma, es a quien le quita. Yo creo que de los tres partidos que ya han ido a elecciones, el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre, quien menos puede verse perjudicado en cuanto a que le quiten votos es el Partido Nacional, porque es el partido que tiene un voto conservador, que ha tenido menos voto independiente. Quien más tenía el voto independiente con el bipartidismo era el Partido Liberal. En realidad, ahí se aglutinaba todo lo que no era conservador, todo lo que quería algo de cambio, todo lo que tenía algo de expectativa en el Partido Liberal. Y yo creo que, bueno, eso cuando ya surge Libre, pues el voto vimos que se fraccionó. Pero si vemos la lista, si vemos los resultados electorales, y no me refiero a los resultados electorales del 2013 para acá, son los resultados electorales históricos. Si vemos, en muchas elecciones el Partido Liberal perdía electores. En cambio, el Partido Nacional, aunque perdiera las elecciones, siempre iba ganando electores.
Entonces, aun cuando perdiera elecciones. Entonces, en ese sentido, creo yo que esta proliferación de partidos le resta votos, porque el que se mueve es el voto independiente, no es el voto duro. ¿A quién le puede quitar votos la candidatura del capitán? ¿A quién le puede quitar votos la candidatura de Benítez? ¿A quién le puede quitar votos la candidatura de otros partidos, de los partidos pequeños? Yo creo que si hacemos esa valoración, hay una intención de dispersar el voto con la creación y con esa flexibilidad para crear partidos políticos, y no es que no deban crearse partidos políticos, pero si un partido se va a financiar con fondos públicos, debe de demostrar que tiene un electorado que representa, pero no que tiene 2.000 electores, 3.000 electores, porque estarle dando 9 millones a un partido que tiene 3.000 electores, pues imagínense, ese es un gran negocio lo que están haciendo. Y el financiamiento público debe decir, señores, ustedes tienen un partido, de acuerdo, pero tienen que demostrar un porcentaje de 2% de los electores que están empadronados, o 3%. Si no lo cumplen, pues usted no representa a nadie, o usted representa a tan poca gente que no es para un financiamiento público. Esas son las restricciones que debe de ponerse, porque la libertad de crear un partido pues debe ser del que quiera hacerlo, pero siempre y cuando tenga electores. Entonces creo que hay una tendencia deliberada de que se fraccione el voto, de que se disperse el voto, y hoy tenemos presidentes que han ganado elecciones con unos márgenes muy estrechos. El mismo Pedro Castillo en Perú, creo que al final quedó como en 48,000, electores. En El Salvador, creo que hubo una elección allá por en la primera década de este siglo, que fue como por 15,000 electores que se ganó. Entonces, claro, si un candidato a presidente saca 3,000, otro saca 4,000, otro saca 2,500, ahí se pueden, entre 10 candidatos, estamos hablando de 40,000 votos. Esos 40,000 votos pueden definir una elección. Digamos, yo recuerdo, creo que el presidente Reina ganó la elección como por 180,000 votos. Entonces, en ese sentido, ya no tenemos esos triunfos que se vuelven como muy, muy legitimados por la cantidad de votos que se obtienen. Y ahí es donde la fragmentación entonces ayuda de aquel partido que tiene un voto duro y que el voto se le mueve mucho menos. Doctor, ¿y usted qué piensa del análisis de ella y lo que hablamos? Y es cierto, cobran 9 millones y no tienen, y hay unos que no tienen ni los 3,000 votos. Sí. Hay diputados que sacan más votos que los candidatos presidenciales de dos partidos pequeños. Así es. Fíjese que la ley anterior establecía, me refiero a la que se aprobó en el 2004 y que recientemente fue derogada, que para que un partido conservara su personalidad jurídica tenía que obtener por lo menos el 2% de la suma total de los votos del nivel presidencial. Eso significaba alrededor de unos 40,000 a 50,000 votos en los primeros años. Y los partidos apenas obtenían, ninguno llegaba al 2%, apenas el 1 o 1,5%. Me refiero a los partidos que en ese momento existían, que era el Pino, UD y la DC. Pero se le agregó a esa ley, según el pensamiento de los diputados, yo era diputado en ese periodo, que
también podría conservar su personalidad jurídica si obtenía un diputado. ¿Qué pasó en las elecciones en las que prácticamente desaparecieron la UD y FAPER? No, perdón, la Alianza Patriótica y FAPER. No obtuvieron ni el 2% ni obtuvieron ningún diputado. Y tal como se mencionaba, se fueron a la Corte, a la Sala de lo Constitucional y lograron revivirlos mediante un fallo, violentando todas las disposiciones que existían ya en firme en la ley electoral. Pero esa es una estrategia del partido de gobierno. Ahí lo que se está pensando, estaban pensando, y no, desde mi punto de vista no me queda ninguna duda, era que en las próximas elecciones se iban a disponer de las credenciales en blanco que se le extendían a todos los partidos políticos. Digo que le extendían porque ya en la nueva ley eso desaparece. Ya no van a haber credenciales en blanco y, como mencionaba Julieta, en esta nueva ley se conserva el hecho de que el partido que no obtenga el 2% de la totalidad de los votos obtenidos en la última elección general en el nivel presidencial, y si no obtiene ningún diputado, así los pusimos nosotros en el proyecto, pero ya en el Congreso le agregaron otra posibilidad de conservar su personalidad jurídica, que si obtiene un alcalde, ya con eso conserva su personalidad jurídica. Es decir, con el 2%, con un diputado o con un alcalde, para facilitar la permanencia de esos partidos, porque ahí lo que está en juego es el interés en las credenciales en blanco. Menos mal que logramos, cuando redactamos la ley y así se aprobó, que ya no van a haber credenciales en blanco. Ahora los listados o los miembros de mesa van a ir con nombre y no en una credencial, sino en un documento especial que se va a acompañar en la maleta electoral. Eso de alguna manera contribuye a que haya menos tráfico o menos negocio con esas credenciales. De tal manera que, además de eso, la incorporación del lector de huellas para lograr que las personas que van a ejercer el sufragio son exactamente las que viven, las que están habilitadas, y no como se ha sucedido tradicionalmente en muchos casos en que habían votos que no eran de la persona porque llegaban con la tarjeta de identidad de alguien que había fallecido o la tarjeta de identidad de alguien que estaba en Estados Unidos. Muchos votos eran falsos. Esperamos que en esta vez se corrija en buena parte esa problemática. Sí, entonces estamos en una situación, y es casi seguro lo que le voy a decir, casi seguro que por lo menos 3, 4 o 5 de estos partidos nuevos no van a obtener ni el 2%, ni un alcalde y ni un diputado. Entonces veremos qué pasa, a ver si la Corte, si se van en amparo nuevamente y le dan vida para obtener ventaja con más que todo con las credenciales, no con los votos de los partidos, porque son cantidades que apenas igualan a lo que puede sacar un alcalde en un municipio. Sí, está FAPER, Vamos, Anticorrupción, sí, Alianza Patriótica, Nueva Ruta, 1, 2, 3, 4. Salvador de Honduras. Salvador de Honduras. Bueno, ahí va, FAPER, Vamos, Anticorrupción, sí. Alianza Patriótica, Nueva Ruta, Salvador de Honduras. Solo ahí van 4, 6. Hay una de Milton Benítez, que es una candidatura independiente. Sí. Ahí serían 7. Sí, más los... Ahí, el de ahí está, mire, ahí está la pantalla. Ahí está, sí. ¿Sí? Bueno, hay una candidatura independiente. Hay algunas candidaturas que no se conocen. Realmente a la persona que va... Sí. También está... Bien, voy a hacer una pausa, pero antes
como José Antonio Velázquez pintaba San Antonio de Oriente, ¿verdad, doctor? Sí. José Antonio Velázquez, uno de los pintores más grandes de la historia del país, pintaba, hay un muchacho aquí, joven, que estudió en Bellas Artes, José Francisco Reyes Orozco, que también pinta Tegucigalpa, ya que hoy estamos en el 443 aniversario de la capital. Si me pones alguno de los cuadros de José Francisco Reyes Orozco, a quien saludamos, miren, él pinta Tegucigalpa ahí cuando están aquellos carros. Y esa ya es la Tegucigalpa moderna, el aeropuerto, parate ahí, cálmense. Está ya el centro, ahí por los nuevos edificios, Tegucigalpa de noche. Regresate donde estaba el aeropuerto y el estadio también, ahí mire, el Estadio Nacional, el aeropuerto. Repito, estas son obras, yo tengo algunas, de José Francisco Reyes Orozco, un muchacho joven con mucho futuro, un pintor hondureño, que pinta Tegucigalpa de día y de noche, la moderna y la anterior Tegucigalpa. Dame otro par de... Dale, vamos para adelante ahora. ¿Se acuerdan de las calles empedradas? Sí, claro. Esos carros de los 50, ¿no? Sí, sí. Mire, ya es la Tegucigalpa moderna de noche. Ahí está el complejo que hizo ahí está la universidad, el complejo aquí a la izquierda, el edificio moderno que hizo la rectora Julieta Castellanos, la Basílica de Suyapa, esto que pinta, repito, José Francisco Reyes Orozco, un muchacho egresado, y mire, esa, ahí párate, es una linda pintura de él, del Banco Central de Honduras, de la antigua presidencial, y aquí en esos años era el Bank of America, ¿se acuerda de ese banco? Claro. Entonces, un muchacho con mucho futuro y mucha capacidad, Francisco Reyes Orozco, a quien saludamos también. Una pausa y continuamos desde la entrevista. Hoy también el 443 aniversario y hablando del proceso electoral, que estamos a pocos días de que los hondureños vayamos a las urnas. En el centro de mi patria se encuentra la capital y en esos cerros de plata tengo una novia, tengo mi ideal. Sus callecitas estrechas, su típica ubicación. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. En el centro de mi patria se encuentra la capital y en esos cerros de... Bueno, esas pinturas de José Francisco Reyes Orozco muestran la Tegucigalpa de antes, la Tegucigalpa de ahora. Lo saludamos a él y a su familia. Aquí me dice don Luis Calderón, dice, qué buen análisis el de tus invitados, muy bien la doctora Castellanos y el doctor Aguilar. Sí, más que claro el por qué la política hoy dejó de estar al servicio del bien común para estar a favor de grupos económicos. Mirá los apellidos de los candidatos, ya no crean empresas, crean políticos. Doctora, esta adjudicación a esta empresa MCA para la adjudicación del TREP tenía enfrentados a los tres magistrados, Ana Paola Hall, liberal, y Rixi Moncada, de Libre, o sea, el tripartidismo que conforma el Consejo Nacional Electoral. Votaron a favor y en contra votó el presidente del Consejo Nacional, Kelvin Aguirre, del Partido Nacional. ¿Qué se visualiza para esa elección? ¿Será una elección limpia? ¿Será moderna? Todavía seguimos con el problema de las identidades. ¿Qué visualiza de todo esto? Sí, bueno, creo que ayer el nudo que había en el Consejo Nacional Electoral que impedía concluir con el proceso de contratación porque ya había sido adjudicado. Y eso ya era un problema, porque a una empresa que ya se había adjudicado,
pues empieza a hacer alguna inversión para comenzar el trabajo, pero al no contratársele, entonces podía demandar inclusive. Creo que esas son las cosas que en el país se van creando con una enorme incertidumbre y al final estos procesos resultan estar hechos de una forma que no contribuyen realmente a asentar en la gente esa idea que el funcionario está obligado a hacer correctamente las cosas. Si la empresa no tenía las condiciones que argumentaron los últimos días, entonces no lo hubieran adjudicado, pero se le adjudica y uno supone que es porque sí tiene las condiciones, pero luego vienen las dudas y empiezan a sembrarse dudas desde los partidos políticos y en este caso a los que vimos fue a los miembros del Partido Nacional, digamos, sembrando dudas sobre la empresa que se iba a contratar. Creo que la falta de confianza en el proceso electoral es lo que hace que las elecciones en el país tengan unos costos enormes porque la contratación para un TREP y la contratación para la lectura digital de la huella es precisamente parte de las dudas que hay, de la falta de confianza en ese proceso electoral. Que se ha venido construyendo esa duda en el curso de estos últimos años más que lo que pudo ser en los primeros procesos electorales, cuando estas tecnologías no eran parte de toda la dinámica electoral que ahora tenemos. Creo que lo importante es que se explique la metodología mediante el cual se van a transmitir estos resultados electorales, que la experiencia de la empresa y que los conocimientos de las personas en el tema de estadística, en el tema de la demografía del país, en el mapa demográfico del país, eso va a ser importante porque tiene que ser un traslado de resultados de manera ponderado, tomando en cuenta la distribución demográfica del país. Si no, se van a crear expectativas que no son las correctas. Para el caso, si empiezan a trasladar, digamos, resultados electorales de una ciudad o de una comunidad donde ya se conoce que la preferencia va para X partido político, entonces eso va a dar la idea que ese partido va ganando. Y eso es para cualquier partido, ya sea en una ciudad grande, una ciudad intermedia o en una comunidad pequeña. Yo creo que hay que tener claro cuánto aporta en carga electoral, en el peso electoral, las comunidades que se va transmitiendo, porque ahí puede haber un proceso de manipulación. Cuando vimos los resultados en el Perú, uno realmente se satisface de ver que en otros países los políticos esperan los resultados y también aceptan los resultados. Yo recuerdo en esa elección que les citaba de El Salvador, cuando la diferencia fue bastante estrecha y aceptaron los partidos políticos, creo que en esa ocasión ganó Arena, aceptaron los partidos políticos estos resultados electorales. Recuerdo en Costa Rica también, allá por el año 2006, 2007, y habían pasado las elecciones, igual, con unos resultados bastante estrechos, y creo que el PAC era en ese momento el candidato que tenía, era el nuevo partido en Costa Rica. Entonces, en Perú ahora vimos cómo Pedro Castillo llegó a tener una diferencia de 108,000 votos en la noche antes, en la noche ya de la definición, prácticamente reduciendo ese porcentaje a 89 a medida que los votos, que las urnas de Lima iban entrando, entonces hasta llegar a una diferencia creo que rozó los 48,000 votos entre él y la señora Fujimori, y ella dijo
Bien, voy a restablecer en un momento la comunicación con la doctora Julieta Castellanos. Doctor. Sí, vea, con esto de la adjudicación o la contratación, porque estaban adjudicadas la empresa para la transmisión de los resultados preliminares, habría que considerar que hay dos aspectos. Uno, el técnico, o sea, la capacidad de la empresa para poder realizar o llevar a cabo todas las actividades, si dispone del equipo, de la tecnología, de los recursos humanos, etcétera, para hacer esta transmisión tal como lo establece la ley. Pero lo extraño de esto es que la discusión, la diferencia entre los magistrados no obedece a lo más importante, sino que a la burocracia, a las cuestiones administrativas. Y si me está escuchando, Julieta, quisiera decirle que así en este país nuestro hay unas enormes contradicciones, pero realmente increíbles. Imagínense ustedes que cuando se compraron los hospitales esos famosos, se pagaron $50 millones adelantados y con 0 garantías. Y ahora, por una cuestión simple, cuando ya está adjudicado, cuando toda la ciudadanía está informada, por un requisito administrativo haya existido tanto problema. Quisiera mencionar, porque es importante lo que dijo la Julieta, sobre eso de la transmisión de resultados parciales que puedan dar la intención o la malicia para creer que alguien, un candidato está ganando las elecciones por si solo se cuentan los nichos o los sectores donde tienen más votos. Fíjese que en la nueva ley, nosotros, y eso es un aporte nuestro, está el artículo que regula eso y manda lo siguiente: el Consejo Nacional Electoral tiene que dar los resultados a más tardar los primeros resultados, a más tardar 3 horas después de cerrada la votación, con lo que tenga. Si solo 10 actas o 20 actas han llegado, a esas 3 horas están obligadas a darlas a conocer. Pero tiene que darlas a conocer señalando de dónde provienen y con qué porcentaje de esas es lo que se ha contabilizado. Sí, porque y no, eso genera un problema. Claro. Porque tiende a confundir, porque los resultados son bien pocos y como explicaba la doctora, en Perú ocurrió eso y aquí también la vez pasada ocurrió eso. Claro. Entonces, eso que está diciendo es importantísimo. Pues eso lo he aprendido en otros países y logramos meterlo y gracias a Dios lo aceptaron en el Congreso y introdujimos ese artículo. Repítalo. Que el Consejo Nacional Electoral obligatoriamente tiene que dar a conocer los primeros resultados a más tardar 3 horas después de cerrada la votación y debe dar esa información numérica y también con gráficas y diciendo claramente qué porcentaje y por departamentos de la República. Eso dice el artículo y así quedó aprobado en la nueva ley. Ojalá que se realice de esa manera para evitar esos favoritismos que se buscan cuando solo se dan a conocer la cantidad de votos que favorecen a determinados candidatos y si provienen de dónde tienen más seguidores. Entonces, si eso se da, pues habrá menos dudas. Bueno, hay una cantidad de cosas nuevas y que están orientadas a transparentar y a legitimar el proceso electoral. Sin embargo, yo siempre lo he dicho, y yo creo que Julieta está de acuerdo conmigo, en que podemos tener la ley más perfecta, elaborado por los más expertos en materia electoral, pero si quienes administran, si quienes dan los resultados, si quienes cuentan los votos, o quien redacta las actas, no lo hace correctamente y violentan o dan datos falsos, entonces seguirá la problemática.
Lo que sí es importante considerar es que todas estas cosas en Honduras se han dado porque históricamente aquí, aunque se cometan delitos electorales y que yo sepa, nunca ha ido una persona presa por haber cometido un delito electoral. En cambio, aquí nomás en Panamá, en Costa Rica, después de cada proceso electoral, hay gente acusada. Bueno, no fue un delito electoral, pero me vino a la mente cuando Sí. dice eso el doctor, hubo un tipo que fue a votar al Congreso sin ser diputado. Así es. Y cantidades de cosas. Mire, las actas borradas, o un acta en que un candidato te saca 100 votos o 10 votos y le ponen un 0. Y esas son cantidades de cosas que suceden. O cuando se encierran los miembros de la mesa a hacer el escrutinio, que es otra cosa nueva para evitar estas cosas, que logramos que quedara en la ley. Y es lo siguiente: el escrutinio tiene que ser público, obligatoriamente. O sea, que cuando se están contando los votos de la urna en los 3 niveles, tienen que hacerlo en presencia de electores si ellos quieren estar observando el conteo. Se establece así muy claramente que pueden estar a una distancia no menor de 4 metros. No son, además de los observadores, porque también se contempla la figura de que cada partido que no tiene miembro en la mesa pueda tener un observador, delegado observador, que puede cuestionar o impugnar y dejar constancia en el libro de incidencias de lo que él vio, ese observador del partido. Pero además, los electores, y por eso habla un candidato que tiene un ejército para ir a observar el conteo, esos pueden estar a 4 metros, electores, miembros del sector electoral. Y ellos perfectamente pueden ir contando en su libreta, como en una hoja, cómo se van sumando los votos. Y cuando la ley dice que debe ser público, entonces los de la mesa están obligados a enseñar incluso el voto y que las personas lo puedan ver. Son medidas que logramos introducir en la ley, ojalá que se apliquen. Por eso digo ojalá, porque la ley puede estar perfecta, pero si no lo hacen, como se ha hecho normalmente y en cantidades de lugares en donde al hacer el escrutinio los miembros de mesa se encierran, se ponen de acuerdo, distribuyen los votos, y hasta sabemos de casos en donde las mesas completas, teníamos información, las mesas completas se vendían a un candidato por X cantidad, 5,000 empiras en la mañana y hasta 15,000 en la tarde. Y aquí en Tegucigalpa hay unos barrios en donde por años se ha hecho eso. Sí. Les cuento, no puedo decir los nombres porque no quiero, pero un miembro, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral me dijo la vez pasada en una elección que ellos habían anulado 53 urnas porque estaban llenas de votos y habían más votos que electores, pero no dijeron nada. ¿Se imagina usted? Es un delito electoral. Claro. Pero ningún miembro de la mesa ni siquiera fue citado ni multado y mucho menos llevado a la fiscalía. Bien, desgraciadamente hemos llegado al final del programa. Licenciada doctora Julieta Castellanos, ¿qué le recomienda a la población? Hoy es 29 de septiembre y se habla de que la mayoría de hondureños no ha decidido por quién va a votar en las próximas elecciones. Yo agradezco sus aportes al país esta mañana a través de Canal 11 y Radio Visión Honduras y el haberme aceptado la invitación a este programa junto al doctor Augusto Aguilar. Doctora, sus consideraciones y recomendaciones al votante, porque usted bien lo dice aquí en este libro, habla claro de lo que ha sucedido en el país y de lo que está por suceder. Ojalá tengamos elecciones limpias y honestas, que un país con tanto problema como nosotros no ocupamos más líos el día de las elecciones. Doctora. Bueno, digamos, coincido con lo que planteó el doctor Aguilar en el sentido de los fraudes electorales en las mesas donde se cuentan los votos. Digo, lamentablemente es un drama para el país
que los partidos políticos y en estas estructuras electorales sean escuelas de fraude, donde candidatos se unan para pagarle a un miembro de mesa para que los favorezca, donde no hay coincidencia entre el número de empadronados en una mesa y los votos que al final de un día electoral salen escrutados y no haya castigo. Yo creo que ahí se va construyendo todo un concepto que lo que gana en el país es el fraude y que para ganar hay que ser corrupto, hay que hacer trampa y eso es lo que se ha construido en el país porque no ha funcionado el Estado para castigar a cualquier nivel y en todos los niveles los que cometen fraude, porque ese es el camino para la corrupción, para otras formas. En ese sentido, yo creo que si el país comienza a tener rigor, a aplicar la ley en los procesos electorales, va a ir cambiando los grupos que participan en política, pero si no hay sanciones de ningún tipo y más bien se premia a los que hacen fraude, dándoles unos resultados que no se han ganado, entonces el país construye una pirámide de cultura política donde en la política lo que vale es el fraude, la corrupción y todas las formas que han creado en el país estas estructuras de poder. Creo que frente a las elecciones de este año, lo que esperamos es que los órganos electorales se basen en la ley, que empiecen a fortalecerse internamente, que se den cuenta que ellos representan al Estado de Honduras, a las instituciones, aunque sean miembros de partidos políticos. Y también creo que en este sentido es importante ver cómo puede salir un proceso electoral, digamos, legítimo. El país necesita estabilidad, el país necesita que se construya y que se elija y que gane el que tenga la preferencia. Y ojalá que esta enorme inversión que se está haciendo sea retribuida a la ciudadanía con unas elecciones creíbles. Y por último, yo creo que hay que elegir bien el Congreso Nacional. Hay que escoger los diputados que no apoyaron la salida de la MASIC. Hay que elegir entre los diputados que no apoyaron las reformas al Código Penal. Hay que elegir entre diputados que no favorecieron lo de las sedes. No podemos seguir con lo mismo. El país no puede más ya. Nos vamos a convertir en lo que es Haití, un país manejado por bandas criminales, como escuchaba ayer. Más de 100 bandas están solo en Puerto Príncipe. El país puede llegar a eso y eso sería catastrófico para las futuras generaciones. Así que hay que elegir bien a los diputados y hay que exigirles compromiso con Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y analista de la vida política nacional y de la vida hondureña en general. Cerramos con el doctor Augusto Aguilar. También muchas gracias por haber aceptado. Bueno, muchas gracias a usted también, Raúl, por tenernos presentes. Felicitaciones a Julieta, muy buenas intervenciones. Fíjese que esta elección, pienso, ojalá que no sean para perjuicio, para daño a la democracia, al país. Me parece que por primera vez en Honduras va a ser significativo el voto en contra, el que tradicionalmente se le ha llamado voto de castigo, en el nivel presidencial y en el nivel de diputados, especialmente, tal como se ha estado mencionando. Espero y tengo la hipótesis de que algunos de estos partidos que van a participar van a desaparecer si se aplica correctamente la ley. Porque de esos 14 partidos habrá por lo menos unos 4 o 5 que no van a sacar ni el 2%, ni un diputado y ni un alcalde. Porque fíjese qué cosa extraña. En todos estos procesos electorales, los partidos estos minoritarios, creo que apenas han sacado 1 o 2 alcaldes en todas las elecciones. Pues eso no excluye esa posibilidad en este nuevo proceso. Y lo más importante, creo la doctora también. Lo más importante creo que
de los cambios que se produjeron en la ley, y ojalá que se apliquen, es lo que le decía, y coincidimos en eso con Julieta, en el hecho de que la ciudadanía, mire, la observación nacional es más importante, sobre todo por el control en cuanto al conteo, en cuanto a la redacción del acta y transmisión de resultados. La observación nacional es la más importante. Y ojalá, creo que varios sectores organizados van a participar en eso, pero sobre todo que la ciudadanía, que los ciudadanos, que los electores se hagan presentes en ese momento, porque ahí es donde se ha producido el 90% de los fraudes electorales en las mesas. Y si el escrutinio se hace público como quedó en la ley, eso de alguna manera le da legitimidad y le da la oportunidad a los mismos electores para poder ejercer una vigilancia de que no se hagan, diríamos, fraudes o se den cifras falsas para favorecer a determinado partido. Eso es lo que yo creo al final. Gracias, doctor Aguilar. Gracias, doctora Julieta Castellanos. Muy gentil. Bien, gracias por un rápido informe noticioso antes de irnos. Desgraciadamente cerramos con violencia, no para la violencia en Tegucigalpa. Mueren 2 personas, este tiroteo en la colonia Abraham Lincoln, esto es en Comayagüela. En lo que va del día, o sea, desde la madrugada hoy, ya son 4 víctimas por la violencia aquí en Tegucigalpa. En la celebración del 443 aniversario, ya van 4 muertos en Tegucigalpa. Gracias, muy buenas, licenciado y los gentiles televidentes de la entrevista. Temprano nos ubicamos en la colonia Abraham Lincoln de Comayagüela, donde se registró un tiroteo y pues nos movilizamos a aquel sector. Solo nos dijeron que habían trasladado a 2 personas heridas por arma de fuego en un tiroteo ahí en ese sector de la Abraham Lincoln. Sin embargo, ya se ha confirmado el deceso de Wilmer Alexander Murillo Duarte, de 33 años, y Ariel Murillo Duarte, de 26 años de edad. Estas personas, pues desconocidos, les dispararon en ese sector, en la colonia Abraham Lincoln, y fueron trasladados rápidamente a la sala de emergencia del Hospital Escuela de la capital, donde nosotros nos ubicamos, y pues estas personas ya se ha confirmado, han perdido la vida. La gravedad de las balas asesinas pues provocó esta situación que pues deja luto y dolor a esta familia de Wilmer Alexander Murillo Duarte y Ariel Murillo Duarte, de 26 años y 33 años respectivamente. Sigue la violencia, licenciado, y precisamente en horas tempranas también se dio cuenta del deceso de también Wilmer Joel Funes, quien perdió la vida de manera violenta en la zona de Cantagallo. Él era empleado de una casa reconocida de radio aquí en la capital. Asimismo, un muerto en la zona de Soroguara. Un día muy triste, muy violento aquí en la capital. Con esta triste noticia, licenciado, yo retorno con usted y los gentiles televidentes de la entrevista. Buen día. Gracias, Giovanni Villalobos. 4 muertos esta mañana en Tegucigalpa y Comayagüela. Nos vamos. Hoy es el 443 aniversario. Ahí tengo estas fotos de, estas pinturas de José Francisco Reyes Orozco. Ese ya es Tegucigalpa moderna, a diferencia de años atrás. Miren la nueva construcción. Ahí es Los Dolores, en la iglesia de Los Dolores al fondo, miren. Allá por los años finales de los 70. Yo tengo un cuadro muy lindo, y aquí el histórico, lo mencionó la doctora Julieta Castellanos. Este es el Parque La Leona, ahí cuando uno va camino hacia el bosque, este histórico Parque La Leona, hay una cancha de baloncesto. Esta creo que es la ermita de Suyapa, ¿no? La ermita de Suyapa,
Muy bien, Reyes Orozco, un joven que está destacando en la pintura hondureña, que es egresado de la Escuela de Bellas Artes. Esto es el Parque Central hace muchos años. Yo le pregunté a él que cómo hizo esa pintura y me dijo que consiguió una foto de ese tiempo y él con ese don que Dios le ha dado, pues pudo pintar este cuadro. Este cuadro, por cierto, yo lo tengo. Acá ya Tegucigalpa, se ve allá el Juan Alaínez, al fondo la bandera, se ve el Estadio Nacional, se ve parte de la catedral y algunos edificios. Acá en los años 50, ahí están los famosos buses Volkswagen y la catedral de Tegucigalpa. Ahí hay un jeep también, valga la... eso sí, eso es en los años 50. Aquí el Congreso Nacional de la República, todavía así está el Congreso, aunque esa pintura es de años anteriores, pero el Congreso Nacional así se ha mantenido. Y esto es Tegucigalpa de noche, se ve esta toma, esto imagino que fue hecho desde el Parque La Leona. Y ven, así son las fotos del artista José Francisco Reyes Orozco, que pinta a la capital moderna y la antigua Casa Presidencial, el Banco Central, el Bank of America, y ahí si uno va al centro, así está la antigua Casa Presidencial con esa bella arquitectura, el centro de la Catedral de Tegucigalpa y los vehículos de aquel entonces, así es Tegucigalpa. Bien, saludos a José Francisco Reyes Orozco, a su mamá, a su familia, muy bien por él, así debe ser, hondureños talentosos. Nos vamos con estas imágenes de nuestro dron y de Tegucigalpa. Felicidades a todos los capitalinos. En el centro de mi patria se encuentra la capital y en esos cerros de plata tengo una novia, tengo mi ideal. Sus callecitas estrechas, su típica ubicación me inspiran y enorgullecen porque allí guardo mi corazón. Tegucigalpa.